Bienvenidos todos, muy buenas noches. Y pues vamos arrancando como siempre con una oración. Gracias te damos, Padre, por este día de vida, Señor, agradeciéndote en primer lugar por concedernos el regalo de la vida, por concedernos el regalo de tener el hálito de vida una vez más, Señor. Esto es una bendición, esto es un regalo muy preciado y reconocemos que tú nos lo has dado y tú nos lo concedes día tras día. Padre, pues antes de comenzar queremos poner delante de ti las peticiones de nuestro corazón, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote perdón por esas cosas en las cuales incurrimos y en las cuales pues ciertamente nos separan de ti. Y si hubiera algo que en esta hora nos estuviera estorbando para poder tener una conexión contigo, pues nos ponemos delante de ti, clamamos por tu misericordia, pedimos perdón por todas esas cosas que cada uno en lo personal hemos cometido. Y te pedimos, Padre, que nos limpies para que podamos en esta hora conectarnos contigo. Te pedimos tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos escuchar ese mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Guíanos, Padre, con ese poder, guíanos, Padre, con esa delicadeza que tienes, y yo te pido que me uses a mí como un medio para poder transmitir tu verdad, Señor. Utilízame como un medio para hablar lo que tú quieres decir. Sea para la gloria y la honra tuya, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues de nuevo a todos, muy buenas noches. Vamos a arrancar este tema, el cual, si les soy completamente sincero, lo empecé a desarrollar hace una hora. Pero fíjense cosa curiosa. A pesar de que se haga contratiempo, pues yo tengo la certeza de que es Dios el que hace la obra. De hecho, no me dejará mentir, está conectada y hasta se lo dije. La vi en el trabajo alrededor de las 2 de la tarde y me dice, ¿de qué vamos a hablar en esta noche? Y le digo, no sé, el Padre todavía no me dice de qué voy a hablar. Y le dije de broma, bueno, a veces el Padre me puede dar una palabra y en una hora puedo armar todo el mensaje y puedo armar todo lo que voy a decir. Y pues, ¿qué creen? Así pasó. No, ahora sí que yo siento cuando el Padre quiere que hable de algo en particular y no lo sentía y, ay, no, pues, ¿qué voy a decir? Digo, bueno, el Padre me va a decir tarde que temprano. Y ahorita alrededor de las 6:20 de la tarde, pues por fin ya se supo sobre qué vamos a hablar en esta noche. Y eso no demerita el mensaje porque creo que el Padre es el que hace la obra y aún un mensaje que esté recién hecho, pues el Padre es el que se encarga de alimentarlo para que tenga poder, para que tenga profundidad y para que tenga esa importancia y trascendencia que debe tener en nuestra vida. Entonces los invito a abrir su corazón para escuchar la voz de Dios en este mensaje número 204, titulado Reflexiones sobre el Reino. Y pues como te lo decía en la introducción del tema, a veces hay palabras que escuchamos tanto en la Biblia que ya se nos hacen comunes, que ya son parte de nuestro conocimiento básico, pero a veces de tan comunes que son o de tanto que se repiten en la Biblia, podemos perder el hilo de la trascendencia y del significado que pueden tener estas palabras o estas frases para nosotros. Y justamente la intención de este día es que reflexionemos y profundicemos sobre un concepto que hemos visto y hemos oído muchísimas veces y que posiblemente no conozcamos exactamente de qué se trata o tengamos una idea general sobre lo que es el reino de Dios. Entonces, pues me gustaría invitarlos a participar. Quien gusta, ya sabe, desbloquee su micrófono y puede participar. ¿Qué es el reino de Dios? Para ti, ¿qué es el reino de Dios? Quien guste puede desbloquear su micrófono. Yo pienso que el reino de Dios, nuestro Señor, es donde estamos, es en donde vivimos, el mundo que nos dio. La situación es como la estamos viviendo. Que yo pienso que el principal reino de Dios nuestro Señor, pues es la eternidad.
es el principal y el mero mero. Pero estamos en el reino de Dios nuestro Señor, porque este mundo nos lo dio para vivirlo, para estar en él y conocerlo. Las formas es la diferencia. Muy bien. No sé si me equivoqué. Pues ahorita con los versículos lo vamos a profundizar. Bueno, como siempre a mí me gusta irme a los conceptos, ¿no? Porque siempre creo que cuando entendemos los conceptos, pues entendemos en realidad de qué se trata. ¿Qué es un reino? Un reino es un territorio que está ordenado y gobernado por una monarquía. Entonces, un reino, pues es ese lugar físico, el cual tiene reglas, el cual tiene, como quien dice, una serie de legislación, pero se diferencia de que está gobernado pues por reyes, por una monarquía. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver conforme a la palabra qué es, de qué se trata y qué importancia tiene para nosotros el reino de Dios. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, cuando Jesús comienza a predicar, cuando Jesús empieza su tarea, eso es con lo que comienza. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto nos habla pues de que es un concepto importante para que Jesús comience con esto, para que Jesús arranque su ministerio con el reino de los cielos, es porque es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que tenemos que tener muy presente. Mismo Evangelio de Mateo, pero ahora nos vamos a ir al capítulo 5, el famosísimo discurso del monte. Van a ser varios versículos. Primero me vas a ayudar con el 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, nos vamos ahora al 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muchas gracias. Y por último, el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, pues hablamos de la importancia que tiene el reino de los cielos, al grado de que Jesús comienza su predicación y también lo menciona en 3 ocasiones en las bienaventuranzas. Cuando Jesús comienza el discurso del monte, que tiene un montón de gente a su alrededor, ese discurso que fue tan lleno de sabiduría, era sabiduría tras conocimiento, tras unas verdades que te volaban la mente. Y justamente lo primero que dice son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Habla de la humildad. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Característica de la humildad, característica de lo que tenemos en el corazón. Y luego dice, bienaventurados los mansos. Cuando dice manso, ¿qué es manso? ¿Ser menso? No, nada que ver. Un manso es una persona que tiene tanto autocontrol que puede limitarse para tomar acciones o reaccionar con violencia. No significa una persona que agache la cabeza para que le peguen, no. Es una persona que tiene autocontrol para no responder agresivamente. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego nos dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces justamente lo hemos visto que los apóstoles y muchas personas que hablaron la palabra en su momento fueron perseguidas hasta la muerte. Y Jesús habla de que eso es una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque de ellos es este reino. Y asimismo nosotros mismos, cuando somos perseguidos con esas batallas espirituales, con esas luchas, justamente también entra en este mismo concepto. Entonces dicen, bueno, ok, Jesús empezó hablando sobre el reino de los cielos, lo habló en las bienaventuranzas, pero ¿qué es? ¿Dónde está? ¿De qué se trata esto del reino de los cielos? Nos vamos entonces a la primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo del 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? Es nuestra herencia. Es nuestra recompensa. Cuando leemos el Viejo Testamento, sabemos que Dios saca a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto con una promesa, que les iba a dar su heredad, que les iba a dar una tierra que manaba leche y miel, que les iba a dar una recompensa por ser ese pueblo exclusivo de Dios. ¿Qué es para nosotros el reino de Dios? Es nuestra heredad, es nuestra herencia, es la promesa de Dios para todos aquellos que queremos seguirlo. Y justamente nuestra meta en la vida, nuestra meta como seguidores de Cristo, es alcanzar esa herencia. Vivir de tal manera que alcancemos nuestra heredad. Y como lo hemos analizado en semanas pasadas, esto no se trata únicamente de mandamientos superficiales, sino un tema del corazón, un tema más profundo del interior. Pero eso es lo que es el reino de Dios, nuestra herencia, lo que nos espera, lo que todos estamos buscando. Nos vamos a la primera de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Entonces, cuando pensamos en un reino, pues el ser humano entiende las cosas por relación. Para nosotros conocer algo, para nosotros comprender algo, pues tenemos que relacionarlo con alguna otra cosa. Entonces, cuando se nos habla de un reino, pues nuestra relación inmediata es un país, es un territorio que tiene un sistema de gobierno, etc. Pero el reino de Dios es algo distinto. Notemos que en este verso nos dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y agrega aparte, y tuyo, oh Jehová, es el reino. O sea, nos damos cuenta que el reino de Dios es algo distinto. Porque hemos visto, y yo sé que en muchas religiones se cree que el reino de Dios es el cielo. Y yo mismo lo he dicho, para irnos al cielo. Pero en realidad el reino aparentemente es distinto, es aparte. Vamos a verlo. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ok, entonces entendemos que el reino de Dios es algo distinto. No es de este mundo y aparentemente también es algo distinto al cielo. Entonces, ¿qué podría ser? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Interesante. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de que el conocimiento del reino de Dios no es únicamente letra que viene en un libro, sino que es poder, es energía, lo cual hemos repetido y compartido en repetidas ocasiones, de que las cosas de Dios no son únicamente teoría, sino que es poder. O sea, si lo que yo te estoy enseñando en esta hora únicamente es conocimiento, únicamente viene de mi cabeza, únicamente es letra, no tiene valía. Tiene valía cuando ya está el Espíritu Santo de por medio, el cual convierte que lo que yo te estoy diciendo llegue a lo profundo de tu corazón, haga una transformación, haga un cambio. Es más, yo mismo, y lo he dicho en repetidas ocasiones,
Cuando yo estoy dando estos mensajes, a veces hablo cosas que yo ni siquiera pensé haber dicho antes. Salen en el momento, motivadas por el Espíritu. Y el mismo apóstol Pablo lo decía, es que yo no les enseño con letra, yo les enseño con Espíritu Santo y poder. La ciencia santa es poder. Entonces, el reino de Dios no es únicamente una teoría. Habla de poder, habla de algo espiritual. El reino de Dios es distinto a los reinos de aquí de la tierra, porque es un reino espiritual. Vámonos entonces, carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 15 al 17. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Puede parecernos confuso al inicio. El reino de Dios es poder. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Habla de que no es algo como lo imaginamos, no es algo físico como lo que alcanzamos a ver. Un reino, pues normalmente pensamos y pues tiene que ver con cosas físicas, con alimento, con paisajes, etcétera, etcétera. Pero nos habla de que este reino está cimentado en base a cosas distintas. Dice, habla de poder, hablamos del Espíritu Santo y habla de que el verdadero camino para poder llegar a este reino es de justicia, de paz, de gozo. Entonces hablamos que esto va más allá de una instalación física, de un lugar físico meramente. Estamos hablando de un lugar que, ¿cómo decirlo? O sea, creo que es un poco difícil el entenderlo, pero está constituido por fuerzas distintas a cómo está constituido un reino aquí en la tierra. O sea, por ejemplo, un reino aquí en la tierra, un castillo, una casa, un terreno, pues es un lugar físico que está hecho de tierra, está hecho de elementos, pero el reino de Dios no funciona así. Sé que suena un poco complicado, pero está hecho de poder, está hecho de materiales distintos a los que tenemos aquí en la tierra. Simplemente es algo difícil de imaginar, algo más allá de lo físico. Nos vamos a la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, nosotros tenemos una nacionalidad en base al lugar al que nacemos. Me parece que todos los que estamos escuchando este audio ahorita aquí en vivo, pues somos mexicanos. Nacimos dentro del territorio mexicano, por lo tanto nuestra nacionalidad es mexicana. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros decidimos realmente buscar este reino, pues nuestra nacionalidad cambia. El hecho de que tú creas en Cristo, el hecho de que tú creas en Dios, significa que ya tienes otra nacionalidad, que ya tienes otro punto de origen. Tú ya eres de ese reino. Tú ya perteneces a ese reino. Esa es tu verdadera ciudadanía. Es a donde perteneces. Ahí es donde está lo que buscas. Y también nos invita a que no nos aferremos a las cosas de este reino. Porque como lo dije hace unos momentos, el reino de Dios es muy distinto al reino de aquí. Y la mayoría de las personas vivimos como si nos fuéramos a llevar algo, trabajando o preocupándonos tanto en las cosas de aquí, pero la consistencia del reino de Dios no es la misma que la de aquí. Es completamente distinta. O sea, está cimentada en cosas distintas que lo que podemos obtener aquí. Entonces, nos invita Pedro con este famoso verso de como extranjeros y peregrinos. O sea, vamos de paso. Vamos a nuestra verdadera nación. Vamos de vuelta a casa. Y pues bueno, ¿qué importancia tiene este reino para nosotros? Vámonos a la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10
y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué importancia tiene para nosotros el reino de Dios? Pues es el lugar a donde todos queremos ir. Ese es el lugar al que nos dirigimos. Ese es el lugar que buscamos. Entrar a ese reino se convierte en la prioridad de nuestra vida. O sea, cuando hemos entendido este mensaje de vida, cuando hemos entendido hacia dónde va el mundo, hacia dónde va nuestra vida, cómo está constituido el universo, nuestra dirección hacia donde nos dirigimos es a este reino. Y ciertamente en todo lo que hacemos y en todo lo que somos va implícita la llegada a este reino. Desafortunadamente, y esta ha sido una lucha personal que yo he tenido, pues a veces uno está tan concentrado en las cosas de aquí de la vida que pasa por alto hacia dónde nos dirigimos en realidad. Y lo digo que es personal porque pues sí, la verdad es algo que he estado luchando, es algo que quisiera tener este caminar hacia este reino presente en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todas mis acciones. Pero desafortunadamente me distraigo, me pierdo. A veces hay cosas que jalan tanto mi atención que, como dicen, se me va la onda. Pero ciertamente nuestro paso por la vida, nuestro paso por este reino terrenal, es con la visión de llegar a este reino espiritual. Y el no llegar a este reino, pues caray, es la muerte, literal y completamente de manera acertada. El no entrar a este reino es la muerte para nosotros, la verdadera muerte. Entonces, es el lugar al que queremos ir. Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muchas gracias, señora Xochitl. Tal vez no lo habías notado, pero Jesús repite esta alegoría un montón de veces a lo largo de los evangelios. Dice, el reino de los cielos es semejante a, y hace un montón de alegorías sobre lo que es el reino de Dios para que lo podamos ir entendiendo. Entonces nos dice, aquí es como un tesoro escondido en un campo, en el cual cuando un hombre se da cuenta que ese tesoro está ahí, va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que vale la pena sacrificar todo lo que tenemos aquí en la vida por ese tesoro tan inmenso. Por mencionarte algunos otros versículos, dice, es como cuando el reino de los cielos es semejante a una perla, que cuando uno que sabe comprar perlas se da cuenta que la están vendiendo, igual va, vende todo lo que tiene y compra esa perla. ¿Por qué? Porque es valiosísima. Vale más que todo lo que tiene en su actualidad. También dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Ese chiquitito que cuando lo plantas no sabes ni cómo crece ni cómo funciona, pero se convierte en un arbolón mucho más grande que cualquier otro. Haciendo referencia, o sea, todas estas alegorías que Jesús habla de que el reino de Dios es semejante a, en resumen, habla de que es algo valiosísimo, algo que es tan valioso que vale la pena sacrificar todo lo que tengas hoy por ese reino, por ese tesoro, por esa perla. O sea, realmente es más valioso el reino de los cielos que todo lo que tenemos aquí en vida. Uno de los versículos que más pongo, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces justamente yo repito mucho este versículo porque pues creo que su mensaje es importantísimo. Me lo repito a mí mismo una y otra vez, y también se lo repito a ustedes por consecuencia, de que el reino de los cielos es prioridad. Esa herencia,
esa recompensa que nos promete Dios es prioridad. Y desafortunadamente muchos vivimos la vida como si no fuera una prioridad. Muchos vivimos la vida como si no fuera algo tan importante. Pareciera, con nuestros hechos y nuestros actos, que hay cosas más importantes que este reino. Y caray, ¿por qué no le daremos la importancia que tiene que tener? De hecho, esta es una duda que me está surgiendo ahorita. ¿Por qué no le daremos esa importancia? ¿Por qué? Invito a una participación. Quien guste puede desbloquear su micrófono. ¿Por qué no le damos la importancia de vida a la búsqueda del reino de Dios? ¿Por qué se nos hace tan fácil el enfocarnos en otras cosas, el distraernos en otras cosas? ¿Ustedes qué creen? Buenas noches. Porque es intangible. Las cosas del mundo las vemos, las tocamos y pues tenemos contacto con ellas, pero lo espiritual entendemos que es por fe y a veces es más difícil mantenernos constantes en ese sentido porque no es algo que vemos. Muy buena respuesta. Pues efectivamente, creo que diste en el blanco. Falta de fe. Por fe andamos, no por vista. Estamos tras algo que no podemos ver. Estamos tras algo que no podemos tocar. Entonces, es falta de fe. No, es que sí creemos, no, es que sí. Pero, pues creo que es muy acertado el comentario. Como no lo vemos, como no lo tocamos, como no lo hemos experimentado, solo lo hemos platicado en las escrituras, solamente lo hemos imaginado, pues como que nos falta creerlo. Y posiblemente ahí está mi respuesta. ¿Por qué me distraigo tanto? ¿Por qué me pierdo tanto en otras cosas? Porque me falta fe. Porque me falta creer que este reino es tan importante como te lo estoy compartiendo en esta noche. Y más que avergonzarme de esto, digo, caray, yo creo que más de alguno pensamos o sentimos esto. Y hay que tomarlo en consideración. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, al Padre Celestial le ha placido darnos el reino de los cielos. La invitación, parte de la invitación de este mensaje de esta noche, es que entendamos que en nuestra vida lo realmente importante es trabajar para ese reino, caminar hacia ese reino, hacernos tesoro en los cielos. Que realmente el esfuerzo vaya enfocado hacia allá. Y pues vaya muy buena participación que nos acaba de dar un punto importante. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no creemos. Porque de alguna manera nos cuesta. Entonces lo que tenemos que trabajar es esa parte. El creer que es real. El creer que es lo que nos espera. El creer desde lo más profundo de nuestro corazón que esa es la meta y el objetivo real. Hay otros versículos que me parecen muy interesantes analizar sobre este tema en particular. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como ya lo hemos estudiado en repetidas ocasiones, pues hablamos de que para nosotros poder llegar a ese reino hay que morir al mundo, morir a este reino y nacer de nuevo como una nueva criatura, habiéndole entregado el corazón. Hemos hablado también del tema del bautizo y pues ciertamente es un requisito indispensable el nacer de nuevo para ver este reino. Nos regresamos de nuevo al discurso del monte, Mateo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, sabemos que aquí en el mundo la grandeza se mide en dinero, en poder, en posición social, en fama. Pero la grandeza del reino de los cielos funciona distinto.
La grandeza dentro del reino de los cielos dice, el que haga los mandamientos de Dios y los enseñe. Ese será grande en el reino de los cielos. Nos vamos a Mateo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Entonces, pues efectivamente, este reino tiene cimientos muy distintos. Este reino no tiene los cimientos físicos que tenemos aquí en la tierra, ni funciona de la misma manera. Alguien grande en el reino de los cielos no es lo mismo que alguien grande aquí. Aquí podemos tener dinero, riquezas o ser Juan Camaney y quien tú quieras. Pero la verdadera grandeza es la que nos narra en este versículo. En este reino no es el que tenga más dinero o poder, es el que sirva, es el que obedezca, es el que enseñe a obedecer. La grandeza en el reino de Dios y para Dios es muy distinta. Y vuelvo a lo mismo, porque nos concentramos en lo otro. Hoy hemos visto mucho de Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro de los versículos que me persiguen, y sé que lo repito hasta el hartazgo, pero me lo repito a mí mismo y se los repito a ustedes. Y pues habla de eso, no es únicamente el identificarnos como seguidores de Dios, sino el verdaderamente serlo. Este versículo me enseñó que no podemos ser seguidores superficiales de Cristo. Esto va mucho más allá. Esto es más profundo, esto es más importante. Por lo tanto, para vivir en este reino, pues no debemos de quedarnos cortos. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Te habías percatado que la parte más enigmática del Padre Nuestro, esta oración perfecta que Jesucristo nos enseñó, es esta que dice, venga tu reino, venga a nosotros tu reino? Cuando tratamos de identificar o entender cada una de las partes del Padre Nuestro, creo que la mayoría son fáciles de entender y comprender. Pero esta parte en particular tiene tantas interpretaciones y tantas formas distintas de ver que realmente es algo enigmático. ¿Qué significa venga tu reino? El que venga su reino a nuestras vidas, el que venga su reino aquí a la tierra, el que venga su Espíritu Santo, no lo sé, es algo muy muy interesante. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Creo que nunca había hecho de esto de sembrar enigmas. Siempre trato de explicar todo y de ser muy claro en cada una de las partes que revisa, pero creo que tiene un sentido. Tengo años queriendo hablar y queriendo dar un tema del significado de esta frase que nos acaba de leer. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué significa ser como niño? A ojo de buen cubero, pues podemos decir, ¿cómo son los niños? O sea, los niños son inocentes, son sinceros, ellos no ven las cosas con malicia ni con doble sentido. Realmente tienen una fe muy pura. Ojalá, y creo que próximamente vamos a analizar este tema porque me parece que no nos va a bastar una hora para analizar esta frase. Pero quedémonos con eso, ¿cómo es un niño? Y realmente hemos de ser como niños para entrar en el reino de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo,
El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios que está entre vosotros. Otro enigma. Sabemos que se estaba esperando el reino de Dios, esperaban la venida del reino de Dios. Pero ¿qué les responde Jesús? He aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué podemos entender por esto? El reino de Dios es Jesús. El reino de Dios está entre vosotros. Jesús estaba entre ellos. Y él decía, el reino ya está aquí. 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y pues bueno, lo que también ya muchos sabemos, el reino de Dios no podemos acceder en el estado en el que estamos ahorita, sino que hemos de ser transformados. Ya para cerrar, pues te voy a leer una parte del Apocalipsis en el cual pues podemos ver lo que es el reino de Dios. Apocalipsis 21, versículo del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 22, versículo del 12 al 15. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El reino de Dios es algo que se menciona a lo largo de toda la palabra, está presente desde el Viejo Testamento. En el Nuevo se habla mucho. Es la promesa de Dios, es nuestra herencia, es nuestra recompensa. El reino de Dios es distinto a todo lo que hemos visto y a lo que hemos presenciado aquí en la tierra. Este reino no es de este mundo, es un reino espiritual, va más allá de lo físico. Las cosas que son importantes aquí en el mundo no valen nada en el reino de Dios. En el reino de Dios, el obedecer a Dios, el servir a los demás es mucho más valioso y mucho más importante que lo que es en este reino. Se nos invita constantemente en la palabra a buscar este reino como un tesoro, como algo valiosísimo, como algo importantísimo. Hay que nacer de nuevo para poder llegar a este reino. Es algo, caray, es nuestro destino final. Es nuestro norte hacia donde nos dirigimos. Y parte del significado de ese reino. Mi mamá decía hace un momento que es que es el reino en el que aquí estamos. Y en parte tiene razón. ¿Por qué? Porque Jesús es parte de ese reino. Dice, el reino de los cielos está entre vosotros, porque Jesús estaba entre ellos. Y nosotros, al tener el Espíritu Santo, probamos una pequeña parte de lo que es el reino de Dios en nuestras vidas. Esa paz, esa tranquilidad, esa sensación tan hermosa que te da el Espíritu Santo, es una pequeña probada de lo que es el reino de Dios.
un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque todo lo demás dejará de existir y descenderá del cielo y Dios va a vivir con nosotros. O sea, Dios, el Creador, el cual no podemos voltear a ver en esta condición que tenemos porque Él es perfección. Lo vamos a ver cara a cara. Vamos a poder ver el rostro de Dios, hablar directamente con el Creador. Y esto es hermoso. El versículo 4 de Apocalipsis 21 es una cosa tremenda. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Te imaginas esto? No lo imaginamos. Es algo, creo que imposible para nosotros porque toda la vida hemos sentido dolor, toda la vida hemos pasado un montón de cosas. Y el pensar que eso se va a acabar es, como lo dijo hace unos minutos, difícil de creer porque no lo estamos viendo, porque no lo tenemos aquí. Pero si le creemos, si de verdad y desde el fondo de nuestro corazón le creemos, podremos heredar esto. Y dice Jesús, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y de nuevo vamos a las bienaventuranzas. Bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurado el que puede entrar a este reino. Es nuestra meta, es nuestro objetivo. Y aunque hay cosas que tal vez no comprendemos en su totalidad sobre él, hemos de comprender qué es lo que buscamos. Hemos de comprender que es mucho mejor y más valioso que cualquier cosa que nos podamos imaginar aquí. Venga tu reino, venga el reino de Dios a nuestros corazones y busquémoslo como el tesoro más importante. Aquí la parte más importante, Padre Celestial, y todo este grupo de hijos tuyos que han tenido un corazón definido para tu reino, Padre, porque aquí están conectados, de la manera que sea, están conectados contigo, y tú eres el reino, Señor. Y si bien es cierto que la carnalidad que hay en nosotros, Padre, irrumpe con tu poder espiritual que es el Espíritu Santo. Pero Espíritu Santo, hoy y mañana y todos los días, Padre, necesitamos, porque tu reino es poder. Nuestra carnalidad es débil, es soberbia, Padre, y tú eres el que das el poder para hacer que nuestra mente quiera vivir de una manera de paz, con justicia, con gozo, porque lo visible y lo tangible es perecedero, Padre. Ya lo mostraste una y otra vez, Padre bendito. Ábrenos el entendimiento y danos un corazón definido para que tú estés en nosotros y podamos vivir en nuestras actividades diarias propias de este mundo, pero contigo, como decía. Esa es la diferencia, contigo, que lo que hagamos, lo hagamos en el poder del Espíritu Santo, con una mente transformada, con una mente liberada, con una mente que ha adquirido un nacimiento. Quiere decir que tu poder está en nosotros. Si tú no nos das el poder, Padre, vamos a continuar en nuestra carnalidad. Vamos a continuar yéndonos con el engaño del mundo. El mundo es todo lo tangible, todo lo que vemos, todo lo que tocamos. Y nuestros sentidos se van con lo visible, Padre. Entonces esta noche vamos a levantar la mano y decirle: papito lindo, mírame, aquí estoy, quiero entrar a tu reino y tú me has invitado, pero necesito tu poder. El poder del Espíritu Santo que me hace obedecerte. Sin tu poder no puedo, porque sería una religión falsa, vana. No puedo obedecerte sin tu poder, Padre. Danos tu poder. Yo te invito
invito a que le clames ahí en el corazón, no te duermas, ahorita despierta y dile, Padre, dame tu poder, porque quiero todo lo material y me voy con la finta y estoy entrando en situaciones difíciles que me quitan el gozo, la fe, la paz. Y tu reino, Padre, consiste en gozo. Por tu misericordia hoy comimos, tuvimos un techo, gloria sea tu nombre. Tuvimos donde dormir, Padre. Hoy más que nunca podemos valorar nosotros como familia el tener un techo para dormir. Eso ya es una riqueza, Padre. Así que hoy te pedimos, tu Espíritu Santo, que nos invita a de lo poco, de lo nada o de lo mucho que tenemos, a compartirlo, pero con un corazón nacido de nuevo, Padre. No podemos hacer nada sin tu poder, porque tu reino consiste en poder. Hoy pedimos el poder del Espíritu Santo. Suplicamos ser bañados de tu Espíritu Santo, entendidos con el poder del Espíritu Santo. Lo que estamos viviendo es perecedero, Padre. Ya vimos que un terremoto le quita la vida a miles de personas en un ratito. Y hasta ahí quedó la oportunidad. ¿Qué privilegio tiene cada persona que ahorita está escuchando y abriendo el corazón y pidiendo el Espíritu Santo? Por misericordia nos das todo lo material, pero no permitas que pongamos nuestros ojos ahí, Padre, sino que el poder del Espíritu Santo nos haga entendidos que lo que nos permites tener es para servir, para honrar. Todo lo que nos has dado, Padre, es para darte la honra a ti. Pero si tú hoy, esta noche, Padre, nos das el poder del Espíritu Santo, nuestras vidas van a ser crecientes, van a ser florecientes en tu reino. Y entonces sí, podremos vivir con tu poder, dominando el orgullo que hay en nosotros, dominando la maldad, dominando los trastornos, Padre, obsesivos, compulsivos, a veces hasta de compras, de tener, Padre. A veces tenemos tantas cosas que no sabemos ya qué más queremos. Están nuestras casas llenas, Padre, de cosas a veces que no necesitamos. Perdónanos, papito lindo. Perdónanos, papito hermoso. Danos ese privilegio y esa oportunidad, Padre, de vivir para ti. De ser sencillos, de ser humildes, de ser trascendentes en tu reino, Padre bendito. Glorifícate, Padre mío. Glorifícate, Señor. Glorifícate, porque los tiempos ya están apremiantes, Padre. Estamos viendo, Padre, con nuestros propios ojos lo que está sucediendo en el mundo entero. Ya sería necedad no entender, Padre, lo que está sucediendo y lo que está próximamente a punto de suceder, Padre. Yo te pido por este grupo hermoso. Yo te pido, Padre, me uno al clamor de ahorita de esta predicación, Padre. Me uno a la fe de cada uno, para que tú, Padre Celestial, no borres de tu libro nuestros nombres. Permite nuestros nombres en el libro de la vida, Padre. Despiértanos, por favor. Despiértanos. Pon tu fe de una manera sólida. Que cada cosa que hagamos en lo secular, nuestro trabajo, nuestra barrida, nuestros deberes, Padre, lo hagamos honrando tu nombre, glorificando tu santo ser. Eso hace la diferencia. Porque tú estás en nosotros, queremos vivir aquí en la tierra, esta preciosa tierra que nos has dado y que está preparada también para la eternidad, porque dice que tu reino, tu lugar donde vives va a descender, no vamos al cielo, Padre. Tu profecía dice que va a descender en la eternidad y que Cristo va a descender a la tierra
y que va a haber un reino milenial aquí en la tierra. No se lo reveló nadie más que tú, Espíritu Santo. Aquí está tu reino. La diferencia es que contigo vamos a poder saltar a la eternidad. Gracias, Padre bendito. Gracias, 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 precioso Rey. A ti te ha placido. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por la eternidad. Mateo 5:5, Padre. Gracias. Gracias por revelarnos, por hacernos disfrutar ahorita la tierra, porque este es un preámbulo de la eternidad. Por eso necesitamos que, como leí ese versículo, que los que toman, que los afeminados, que los homosexuales, que los que roban, que los que matan, que los que adulteran, vengan a tu reino, que te conozcan, Padre, para que entren en una paz, en un descanso, en un gozo, Señor, porque tu reino en eso consiste, en paz, en gozo, en la salvación que nos has dado. No es solamente lo carnal, Padre, es parte, esta carne, pero sobrenaturalmente invadida por tu Espíritu Santo, para poder vivir contigo en la eternidad, Padre. Revélanoslos, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy estés tocando ahorita corazones, mentes, almas, que estés tocando, Padre, lo más íntimo. Donde hay incredulidad, arrasa con ella, Padre, retírala. Donde hay falta de fe, auméntala. Donde hay una obsesión por todo este mundo de materialismo, equilíbranos, Padre. Danos el equilibrio. Tú con todo el corazón que tienes de poder y de amor y de misericordia, nos has dado casas, techos, vestidos, zapatos, porque son muchas cosas. Tú nos los has dado por tu misericordia, pero no nos permitas poner nuestros ojos ahí, sino caminando con lo que nos das, con el poder de tu Espíritu Santo y también trabajando en tu evangelio, Padre. Yo te pido por las personas que aquí en este grupo han decidido evangelizar gente. Te pido por ellos, por todos los que están hablando la palabra, por todos los que están escuchando y por todos los que con su vida han de compartirle a alguien más. Hoy te pido por cada persona, Padre mío, que está aquí, con un corazón deseándote, anhelándote, honrándote. En el nombre de Jesús, sean llenos todos del poder del Espíritu Santo y sean definidos para el reino de la eternidad. Y vivamos con gozo, con justicia, en la vida eterna que nos espera. En el nombre de Jesús, amén.